hablar con su pueblo que esté interesado en que su pueblo, hermano, en que su pueblo esté alerta para lo que está pasando. Amén. Mire que cualquier descuido, hermano, nos mete en problemas. Por ejemplo, agarré un micrófono equivocado. Eso es un descuido. ¿Ve? Es que cualquier descuido, hermano, nos hace tener consecuencias. Tener consecuencias. Entonces, Dios, hermano, puso su Santo Espíritu, que es el que nos convence de pecado, primeramente. Nos convence de justicia y nos convence de juicio. Y luego dice, ¿de qué forma dice? De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, dice, por cuanto voy al Padre y ya no me van a ver más físicamente. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo está ya juzgado. Entonces, el único que puede convencernos de pecado es el Espíritu Santo. Así es de que imagínate el gran descuido en el que caemos por perder la comunión con el Espíritu Santo. Si es el único que puede convencernos de cada pecado, si perdemos la comunión con Él, ¿te imaginas en cuántos pecados estaremos y no nos damos cuenta? Ese es un descuido de los más peligrosos, el más peligroso de todos. Descuidar nuestra relación con Dios, que es espíritu. La relación, hermanos, se inicia, ya lo hizo el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo, de reconciliarnos con Él, de abrirnos el camino vivo y santo, que es el camino a la entrada al lugar santísimo por medio de su sangre. Ahora nadie va a entrar al lugar santísimo a fuerzas. Tiene que desear cómo llegar a entrar, o mejor dicho, tiene que desear entrar. Y si el Señor nos dice que nos acerquemos ya confiadamente al trono de la gracia, es decir, a su presencia, a su secreto, dice, acércate ya confiadamente. ¿Por qué? Porque ya te puedes acercar. Ya la culpa fue quitada, ya el pecado fue quitado, ya el velo fue rasgado a la mitad, para que cualquiera de ustedes que han recibido el sacrificio de Cristo como el pago por sus pecados, tengan acceso legal de entrar confiadamente hasta la misma presencia de Dios, hablar con Él, tocarlo a Él y ser ministrados por Él. Pero volvemos a lo mismo, porque lo que nos enceguece a los hijos de Dios es el pecado. El pecado es tinieblas y nos enceguece, bloquea la luz de Dios sobre nuestras vidas. Y volviendo a lo mismo, si es el Espíritu Santo el único que puede convencernos de pecado y perdemos la comunión con Él, no hay nadie en esta tierra que pueda hacernos sentir mal de lo que hacemos. Porque hay muchas cosas que hacemos y una de las trampas más grandes es que como no nos sentimos mal al hacerlas, pensamos que están bien. ¿Sí? Pero ¿por qué confiamos en nuestro sentir? Si jamás Dios nos dijo que confiáramos en nuestro sentir, sino en su palabra. Entonces yo no siento que esto está mal, dicen algunos creyentes. Yo pienso que esto no está mal. Como yo le dije a un cristiano hoy, de los que trabajan conmigo, oye, se te está pegando lo mundano. ¿Por qué? Andas cantando música mundana, hazme el favor. Cantando, cantando. Y luego lo peor, es música que yo escuchaba. Digo, ¿cómo andas cantando? Y hasta le dije delante de los incrédulos, tú deberías de estar cantando alabanzas, brother. ¿Cómo estás cantando esas? ¿Y sabe lo que hizo? Se rió. ¿Qué evidencia eso? Falta de convicción de pecado. Entonces no se siente mal cantarlas, y porque no se siente mal, piensa que está bien.
Pero si tuviera una relación con Dios, ni si cantara un poquito se sintiera mal inmediatamente, porque el Espíritu le diría: estás mal, estás afiliándote con mi enemigo, el mundo. Pero puesto que pierden la relación con el Espíritu de Dios, el único que los convence de pecado, hacen cosas que son malas, pero como no se sienten mal al hacerlas, piensan que están bien. Y ahí la gran trampa en que muchos creyentes están. Pero esas son las consecuencias del descuido de haber perdido su comunión con Dios. O sea, se descuidan en la comunión con Dios, y estas son algunas de las leves consecuencias. Dije leves porque hay otras más peores. Imagínate que uno no siente la convicción de pecado de pequeñas cosas. Por cierto, iglesia, lo quiero reprender a la iglesia en general. Hágame el favor, ando de reprensor ahora. Dejen de bromear con las mentiras, hermano. He oído a muchos de ustedes que bromean mintiendo, mienten bromeando. ¿Por qué no nos convence el Espíritu Santo? Mentira es mentira, la digas de broma, la exageres o la imagines como alguien ahí dice: oye, hermano, tuve algunas cosas que detecté en el trabajo. No lo dije en serio, lo dije bromeando. ¿A poco te la creíste que era en serio? No hables así. Una vez que sueltas la palabra, ya pecaste. Lo digas de broma o lo digas tratando de corregir lo que hiciste, ya salió el pecado de tu boca. ¿Y por qué seguimos, hermano, bromeando, mintiendo con las bromas, entre medio de las bromas, mintiendo, exagerando, y no nos sentimos mal? Porque no nos sentimos mal, estamos bien. Evidencia de el descuido de tener una relación con el Dios que aborrece el pecado. Entonces, si no tenemos una relación con el Dios que aborrece el pecado, pecamos y nos sentimos a gusto y nos sentimos bien. No hay nadie que nos condene. Hay de aquel que el pastor sí me reprende. Él no es Dios, él no es Dios. Así que no oímos a nadie. ¿A quién oímos? ¿En quién confiamos? Este es otro de los descuidos más grandes. Confiamos en nuestro corazón, el cual es perverso y engañoso más que todas las cosas. Entonces, yo no me siento mal, estoy bien. Miento y no me siento mal, así es de que si no me siento mal mintiendo, estoy bien. Es que qué cosas tan más tremendas, ¿verdad? Y como no me siento mal, pues le seguimos. Si Dios a mí no me hace sentir mal, estoy bien. ¿Cómo te va a hacer sentir mal si has perdido tu relación con Él? Cuando tienes una relación con Él, Él te va a estar reprochando cada vez. Me acuerdo de aquella historia de aquel que acostumbraba a tomar vino todas las veces que comía. Hasta eso, vino de mesa. Porque unos cristianos se escandalizan si hay una cerveza en la mesa, pero no se escandalizan si hay una gran botella de vino. ¿No? O sea, el vino no es pecado, la cerveza sí es pecado. O sea, el vino está bien, la cerveza no está bien. Entonces estaba acostumbrado a echarse una copa de vino todas las veces que comía. Y eso es en la mañana, en la mediodía y en la tarde. Con eso de que le dijeron los doctores que era bueno para el corazón. Entonces échale, ¿no? ¿Quién te dio permiso? No lo necesito. ¿O no? No, el doctor dijo. Le digo a mi esposa que una de las doctoras que me cayó bien es una que me recetó un 6 de Bud Light, hermano. No estoy exagerando, estoy diciendo la verdad. Porque según ella, esta cerveza a mí me iba a ayudar a liberar
mis líquidos. Ya sabe la hermana. Entonces, con el cuento que me lo recetó el doctor, estoy bien. Si el doctor dijo, es un profesional, para eso Dios lo levantó. Hay que oír al doctor. De Dios olvidémonos. Entonces hay que hacer lo que el doctor nos dice, es el permiso del cielo. Que se olvide el Espíritu Santo de sus sentimientos y de sus convicciones. Porque no nos sentimos mal y necesitamos un permiso. Si el doctor ya me recetó estas medicinas, me las tomo todas, pero lee los efectos secundarios. ¿Te olvidas de ver los efectos secundarios y te la tomas con toda confianza? Porque el doctor te la recetó. Y entonces hacemos algo semejante, puesto que no nos sentimos mal. Esos son los permisos de Dios. Estamos bien. Sigamos adelante, todo está bien. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Pero dejemos, hermano, de usar nuestros dobles sentidos en las pláticas, nuestras bromas. Hermano, tú te ganas el respeto o lo pierdes por cómo eres. Alábale si puedes. Porque nosotros, hermano, debemos de recordar que el proverbio dice, hablando Salomón, el que gana almas es sabio. No pienses que te está diciendo que el que va y le representa a alguien a Cristo se gana las almas. No, el ganar el alma es ganar su confianza, ganar su corazón de esa persona. Si logras ganar su confianza, entonces ganarás también su corazón. Entonces somos sabios cuando ganamos la confianza de alguien, pero somos necios cuando la perdemos porque no sabemos cómo comportarnos delante de ellos. Hay momentos para bromear, pero aquel que bromea fuera del tiempo no cae bien. Alábale si puedes. Y hay unos que se meten cuando no los llaman y ni tampoco caen bien. Solo métete cuando te llaman, hermano. Amén. Amén. Nadie dice amén más que el hermano, pero está bien, de todos modos es así. Entonces tenemos que ser conscientes de estas cosas, pero el descuido de perder nuestra relación con Dios nos mete en todos los problemas habidos y por haber. Estos no tenían ninguna excusa, como algunos cristianos tienen esta excusa. Si Dios me hablara claramente, yo haría lo que Él me dice. Lo oyes a través de cada prédica y no haces lo que te dice. No tienes justificación. Pero aquel hermano, aquellos discípulos estaban cargados de sueño y se acercaba la hora en que Jesús necesitaba el apoyo de sus discípulos que decían que lo amaban, porque el tiempo estaba ya encima de él. Tan así era que su alma estaba triste y desconsolada. Dice aquí que su alma estaba triste hasta la muerte. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice el verso 38. O sea, tengo una tristeza enorme. Una tristeza que percibo la muerte. Por primera vez nuestro Señor les dijo, oren conmigo, velen conmigo, necesito el apoyo de sus oraciones. Y se separó un poco de ellos y se postró y comenzó a orar diciéndole al Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esto que está para venir sobre mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y les dijo, oren conmigo. Pero cuando regresó, los encontró durmiendo. O sea, no oraron con él, ni por él. Y entonces les hace una pregunta. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Un momento les pedí oración y ni siquiera ese momento pudieron orar por mí. ¿Pudieron orar conmigo? Les voy a decir la razón de todos sus problemas, dice el Señor. Velen y oren.
para que no entren en tentación de desobedecerme cuando yo les hablo. Porque cuando yo les hablo y les mando a hacer algo, es porque sé que lo pueden hacer. Nunca les pondré una carga más pesada de la que no pueden cargar. Cuando yo les ordeno algo, si ustedes responden esforzándose, como mi siervo Josué, al que yo le dije, mira que te mando a que te esfuerces a poner por obra mis mandamientos. En cuanto me demuestres tu esfuerzo por responder a la orden que yo te doy, el Espíritu te ayudará. Te dará fortaleza para resultar obediente. Porque a la verdad, cada orden que yo te doy, tu espíritu está listo para ayudar a obedecerte, a obedecer. Pero cuando no te apoyas en la confianza en mí, como tu naturaleza carnal es muy débil, ella te arrastrará todo el tiempo a hacer todo lo contrario a lo que yo te digo. Así que esta es la fórmula. Mantente vigilante, observando tu vida de oración, de comunión personal conmigo. Vigila, no te descuides en la vigilancia, no descuides tu vida de oración interna, personal conmigo. Vigila y ora para que no entres en tentación de desobedecerme. Si no lo haces, terminarás desobedeciéndome a mí, porque tu carne eso es lo que quiere, desobedecerme a mí. Entonces el descuido y sus consecuencias son enormes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero no medita en la Biblia, se descuida y deja de meditar en la Escritura, deja de meditar en la palabra. Y esos descuidos los llevan a prestar atención a las doctrinas de los demonios, a los mandamientos de los hombres y a las filosofías del mundo. Y entonces la palabra pierde interés, porque no se les hace atractiva la palabra de Dios. Se les hace atractiva las filosofías del mundo. Pero la palabra es aburrida, no la entienden, ni tienen hambre por ella. ¿Dónde estuvo el error? En el descuido. ¿Descuido de qué? Del mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. El salmista decía, dulce es mi meditación en tu palabra. Y el profeta declaró, hallé tu palabra y la comí, y me fue grato al paladar. La palabra viva de Dios es el pan del cielo para los hombres. Porque yo soy el pan que descendió del cielo, dijo Jesús, y Jesús es la palabra. Pues cuanto más comen la palabra, más nutrido estás del alimento del cielo. Más fuerte estás del alimento del cielo. Hace años se puso delante de mí un hombre bien fornido, tototote, altote, musculoso. Como yo, dice el hermano, como yo. Amén. Y me dice, ¿por qué no ejercitas tu cuerpo? Le digo, estoy ejercitándolo, tengo un cuerpo más musculoso que el tuyo. ¿Eh?
No, en serio, me dice. En serio. No, te estoy diciendo en serio también. Mira, tú estás musculoso por fuera, pero yo estoy musculoso por dentro, porque todos los días ejercito mi espíritu. Y como pan del cielo. Y también tengo un médico que está supervisando los desgastes de mi cuerpo y los desgastes de mi mente, así como tú, que tienes un nutriólogo que te está supervisando para proveerte de toda vitamina, mineral, ingrediente que necesita tu cuerpo. Así yo tengo mi propio nutriólogo, me da de comer la comida y la bebida que yo necesito para que mi cuerpo por dentro sea musculoso como el tuyo. Y te quiero decir que estoy más alto que tú, le digo. Y me ganaba como por un... Porque es que, hermano, las cosas en la carne se ven de una manera y en el espíritu se ven de otras. Porque entre más comemos y bebemos la comida del cielo y la bebida del cielo, entonces hay algo que desciende del cielo, que nos está nutriendo no solo nuestro espíritu, también nuestra alma y también nuestro cuerpo, porque está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, las palabras de Dios son alimento, pero me descuido en comerla. No como la palabra, no bebo el espíritu y los ríos de agua viva. Otro descuido. ¿Cómo va la bolsa de valores? No te la sabes de todo a todo. ¿Cómo está el dólar? También te lo sabes. ¿Y qué dice? Por decirlo así, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hebreos 4:13. No sé. Hebreos 4:13 nos mete en el temor del Señor, porque está escrito que no hay cosa que no haya sido creada que esté desnuda y descubierta delante de aquel que debemos de dar cuenta. O sea, todo lo que Él creó está descubierto y desnudo ante sus ojos. ¿Quién ganó el Super Bowl? Te la sabe, RTV. ¿Cuántos equipos van adelante? Te la sabe, RTV. ¿Qué dijo el Señor el domingo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Porque nuestra mente está tan enfocada en lo mundano, tan enfocada en lo natural, tan enfocada en lo que la gente del mundo se enfoca, que no estamos, hermano, oyendo lo que Dios está hablando, solo estamos oyendo lo que el hombre y el mundo está hablando. Los avances del mundo no son otra cosa que un retroceso en su peor caída. Pero el camino del justo debe de ser como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. En otras palabras, el cristiano que no se descuida en perder su relación con Dios, sino que se mantiene día y noche buscando a Dios para que le responda, para que se haga su compañero, para que se revele. El que busca halla. Lo que pasa es que unos buscan un ratito y como no se manifiesta Dios, luego dejan su búsqueda y pierden la oportunidad. Tú debes de buscar hasta que encuentres. Si hoy Dios no se revela, pero búscale mañana. Mañana puede ser el día. Y si mañana no, pasado tal vez. Y si pasa una semana, no te desesperes. Sigue buscando. Y si pasa un mes, aguárdate. El Señor te está adiestrando a que le busques. Porque cuando estás a punto de rendirte, entonces Dios aparece. Lo que me he dado cuenta es que Dios a propósito no responde a algunas cosas porque adiestra nuestra voluntad para estarlo buscando, para que desarrollemos interés por lo suyo, interés por las cosas del reino, interés por las cosas eternas. Y cuando ya ve que desarrollé el suficiente interés y que ya encontré la fórmula, que debo de demostrar interés a mi Padre para que Él me entregue lo que yo le estoy pidiendo, como dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque solo ellos serán saciados. ¿Qué tanto interés de verdad tengo para Dios? Se lo voy a demostrar con hechos.
revélate a mí, Señor. Hoy no se reveló, mañana otra vez, revélate a mí. Muéstrate a mí, háblame, comunícate conmigo. No vino nada ese día. Al siguiente día igual. No te canses, porque va a llegar el día en que Él te contestará, Él te responderá. Pero el hecho de yo perder la comunión con el único que me alumbra en este mundo de tinieblas, las tinieblas de este mundo me absorben inmediatamente. Me enceguecen, me ensordecen inmediatamente. Y entonces caigo en esa sensación de seguridad falsa. Como te decía al principio, hago cosas malas, pero no me hacen sentir mal. Así es de que han de estar bien. Digo palabras que no son de edificación, a pesar de que la misma palabra de Dios me dice que toda palabra que sale de tu boca sea para la necesaria edificación de los que te escuchan. Y digo malas palabras y no me siento mal, ha de estar bien. Como Dios no me hace sentir mal, digo mentiras y como no me siento mal mintiendo, he de estar bien. No soy honesto y como no me siento mal no siendo honesto, he de estar bien. Lo que se nos olvida es lo siguiente: es que cuando perdemos nuestra comunión con Dios, también perdemos la sensibilidad de nuestra conciencia. Y nuestra conciencia ya no tiene fuerzas para responder reprobando aquello que Dios reprueba, porque está demasiado débil, porque la hemos alejado de aquel que le da la fuerza para poder discernir. Sabes que tu conciencia te reprocha lo que Dios aprueba y desaprueba. Pero tu conciencia solamente puede reprobar lo que Dios reprueba y aprobar lo que Dios aprueba cuando tu comunión con Dios es correcta. Porque si no, tu conciencia también te engaña. Tu conciencia puede ser reprobada, endurecida, insensibilizada. ¿Cuántos de verdad creen, hermano? En muchas religiones creen que con hacer cosas buenas se están ganando el cielo. Y su conciencia no les reprocha que eso no es cierto. Y entonces, como su conciencia no les reprocha, ellos dicen, hemos de estar bien. Porque no nos sentimos mal. Pero cuando llevas tu conciencia a la palabra de Dios y prestas voluntariamente tu conciencia a la palabra de Dios, la palabra de Dios descubre el estado de tu conciencia cuando dice: no es por obras, ni buenas ni malas, el regalo que Dios te ofrece por la salvación. Por gracia somos salvos. O sea, porque Dios nos favorece por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. No es por las cosas buenas que haces, o las malas tampoco, sino que es un regalo de Dios que lo obtienes por medio de la fe en Cristo Jesús. No es por obras, sino es un regalo que si lo recibes es tuyo. Cristo es el regalo. Dije, Cristo es el regalo. Si lo recibes, recibes la vida eterna. ¿Y qué obras buenas hiciste? ¿Te estorbaron las malas? Tampoco. ¿Te ayudaron las buenas? Tampoco. Entonces, solamente una confesión de fe. Aceptaste el regalo y el regalo se hizo tuyo. Pero en cuántas trampas estamos, hermano, que son las consecuencias de nuestros descuidos de haber perdido la relación con Dios. Este es el peor de todos los descuidos en los creyentes, el peor de todos. Porque cuando perdemos nuestra relación con Dios también, perdemos, hermano, la realidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos santifica. Dice Juan 17:17. Jesús hizo esta declaración: santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, quien nos santifica es la palabra de Dios cuando la oímos y cuando la obedecemos. Cuanto más escuchas la palabra y más la obedeces, más santidad del Señor adquieres.
Su palabra es la que discierne e identifica los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, para separar el espíritu del alma, para que te des cuenta lo que proviene de tu alma y lo que proviene de tu espíritu, y también separa lo más interno de tus huesos, de tus coyunturas. Pero luego también dice, y te ayuda a identificar tus propios pensamientos y tus propios motivos que mueven el corazón. Entonces, ¿cómo me identifico para discernir mis pensamientos si son buenos conforme a la bondad de Dios o malos conforme a su palabra? Necesito ver mi mente en relación a la palabra. ¿Cómo pienso en relación a Dios y a su palabra? ¿Cómo pienso en relación a lo que Él dice que es santo? ¿Cómo pienso en relación a Él, cómo toma su palabra? Entonces me daré cuenta qué es lo que dice la palabra en relación a mi propio corazón. Pues la palabra de Dios dice que mi propio corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas, y que de ahí de adentro salen mis malos pensamientos, los deseos de pecar, todo tipo de pecado. Y entonces cuando yo pongo mi corazón en el reflejo de esas palabras y quiero comprobar, porque aquí se trata de comprobar, ¿de verdad soy tan malvado como dice aquí? No lo creo. ¿O no? Entonces estás anulando la palabra. Jesús dijo, el que quiera darse cuenta si la doctrina que enseño es mía o es del Padre, que se atreva a ponerla por obra. O sea, que lo obedezca. Porque la única manera que nos vamos a dar cuenta si de verdad esta palabra es del hombre o es de Dios. ¿Tienes malos pensamientos? Te pregunto, ¿tienes malos pensamientos? ¿O alguna vez en tu vida, hace algunos años, has tenido un mal pensamiento? Oh, entonces nos estamos dando cuenta que la palabra entonces sí es verdadera. ¿Tienes malos deseos? Te pregunto. ¿Tienes malos deseos? Sí. Oh, entonces la palabra de Dios es verdadera. ¿Has tenido deseos de hacer maldades? ¿Cómo la cree, pastor? Si yo voy a la iglesia. ¿Cómo lo cree? Si yo sirvo en la iglesia. Entonces todavía no te ves en relación a la luz de la palabra. ¿Cuántos se consideran buenos? Yo, pastor. ¿Por qué? No mato a nadie. No le robo a nadie. Soy trabajador, responsable. ¿Qué más quiere? Por eso eres bueno. Sí. ¿Tienes malos pensamientos? Ah, sí. Todo el mundo lo tiene. ¿Eres bueno? Sí. ¿Tienes malos deseos? Sí. Entonces no eres tan bueno como piensas, ¿verdad? ¿O seguimos? ¿Eres bueno? Bueno, soy medio bueno. Oh, ahora ya estás dudando. Ahora ya estás dudando de si... Primero estabas bien seguro que eras bueno, pero ahora ya estás dudando. Permíteme que el Señor te convenza cuán malvado eres. No. Permite. Haces lo que Dios te dice. Ni siquiera me habla o no te habla. ¿Sabes cómo habla Dios? Como Él quiere. No, te estoy preguntando que si sabes cómo habla Dios. I hope. No te dije que si esperas o piensas, que si estás seguro cómo habla Dios. Dios te habla de muchas maneras y de muchas formas. Dice Hebreos 1:1.
Dios te habla de muchas maneras y de muchas formas. Te habla por sueño, por visión, por profecía. Pero todo sueño, visión y profecía te lleva a la misma fuente de revelación, que es la palabra de Dios. Al último, quien quiere que Dios le hable en abundancia, conéctese con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios será usada por el Espíritu Santo para hablar Dios continuamente contigo. Entonces, entre más nos conectamos con la palabra, más estamos oyendo a Dios. ¿Cuántos han determinado voluntariamente abrir la Biblia o comenzar a meditar en la Escritura y de repente se conectan con el Espíritu de la Escritura y se dan cuenta que Dios mismo está hablando con ellos? ¿Te imaginas? Cuanto más usaras el tiempo para meditar en la palabra, cuánto más Dios te hablaría. Pero Dios habla, y de la manera más fácil, más abundante y más clara es por medio de la palabra, y es la que menos buscamos. Yo quiero que venga un profeta internacional a que me diga algo de parte de Dios. Evidencia de tus descuidos internos en tu comunión con Dios, porque como no hablas con Dios ni oyes a Dios, andas desesperadamente que alguien que sí está cerca de Dios te comunique algo. Pero pues si Dios está accesible para ti y para mí, en todo tiempo y en todo momento, ¿de qué manera crece nuestra relación con Dios si no escuchándolo? ¿Y de qué manera lo vamos a escuchar si no buscándolo? ¿Y dónde lo vamos a buscar? Tan fácil como que te determines a estudiar la Escritura, a meditar la Escritura, y el Espíritu de Dios que está dentro de la Escritura va a empezar a revelarse a ti. Va a empezar a mostrarse a ti. Descuido de dejar las Escrituras empolvadas. Está muy bonito, abierta la Biblia bien grande a la entrada de la casa. Yo no he entrado a tu casa. Bueno, no me he fijado si tienes esa Biblia, no lo digo por ti. Adornada y grande. ¿Cuánto le costó a la Biblia? $500. ¿En dónde está abierta? En el Salmo 91. En el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y luego, ¿qué más? ¿Para qué tienes la Biblia ahí? No te sirve de nada más que de adorno. Necesitas metértela a tu mente y a tu corazón y obedecerla, para que entonces esta palabra te haga fuerte y te saque de las tinieblas y de los efectos de tus descuidos. Porque entonces el Señor comenzará a revelar su conocimiento, como dice el Salmo. Porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos solamente le revelará su pacto. ¿Ve la diferencia? Otro de los descuidos: ignorar el versículo 1 de Deuteronomio 28. Dice en la revisión Reina Valera, estamos aplicando el español, 1960. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y te dispusieres a hacer lo que te dice, ciertamente te seguirán todas estas bendiciones. Y comienzas a enumerar bendición por bendición. Las bendiciones están siempre disponibles, pero solamente reposan sobre aquellos que ponen atención cuando Dios está hablando, porque están dispuestos a hacer lo que Dios está ordenando. Entonces, escuchar con atención es tener cuidado y prestar atención. Es algo que nos lleva a ver las formas y los requisitos que pide Dios para que seamos bendecidos. Acontecerá que si escucharas o prestaras atención estando atento a lo que Dios te habla, pero muchos no están atentos. Ese es el descuido que los lleva a muchas consecuencias de sordera.
¿A qué horas va a terminar el pastor? Ah, pues es que está sordo. Está esperando que termine el pastor. No ha notado nada que Dios ha hablado en todo lo que ha hablado el pastor. Oh, entonces no estás viendo ni oyendo nada. Aquí se trata, vamos a probar a ver de verdad quién habla. Si es el hombre, si es el diablo o si es el Espíritu de Dios. Y eso solo lo puedo discernir cuando cumplo ese versículo de Deuteronomio 28:1. A ver, voy a ver qué va a hablar. ¿Cómo lo va a hablar? ¿Y por qué lo va a hablar? ¿Qué motivos tiene Dios al estarme comunicando esto? ¿A dónde me quiere llevar Dios al comunicarme estas palabras? Porque si presto atención, voy a discernir así cuando es el hombre, cuando es el diablo y cuando es el Espíritu Santo. Pero puesto que no presto atención, porque se me olvida el versículo que dijo Jesús: cuando lo lleven a los templos, a las sinagogas y ante reyes, no piensen ni se preocupan qué van a hablar, porque en aquella misma hora les será dado palabra que no puedan contradecir, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de mi Padre que está en ustedes. Entonces se les olvida que el Padre habla a través de vasos humanos que contienen su espíritu. Entonces, como no tomo en conciencia eso, de verdad el pastor tiene el Espíritu Santo, lo vamos a ver. Porque si dice que algo Dios le dice, lo vamos a oír. Y hay discernimiento en la iglesia. Dije, hay discernimiento en la iglesia. Y los que disciernen se dan cuenta si es Dios quien está hablando o si no es Dios también. Si presto atentamente atención a lo que se está hablando, discerniré instantáneamente si de verdad es Dios o no es Dios. Pero el descuido mío de dejar de prestar atentamente atención a lo que estoy oyendo me lleva a ignorar el mensaje de Dios o a malentender el mensaje de Dios. Y entonces, por esta causa, yo hago las cosas a medias. O sea, obedezco en parte y en parte desobedezco. Como le pasó al rey Saúl, ¿no? Obedeció en parte y en parte desobedeció. Y esa fue la causa, porque no prestó atención atentamente a la orden. ¿Qué es lo que te dijo? Se me hace que esto. No, ya tienes problemas. ¿Qué es lo que dijo Dios? Pienso que esto, ya tienes problemas. Alguien está atento a la voz de Dios, que cuando le pregunte a Dios, ¿qué dije? Señor, dijiste esto y esto. ¿Sabes por qué se desvirtúan los mensajes cuando pasan de oído a oído? Esta es la razón. Porque no se presta atención a cada palabra del informe que nos están dando para dar ese informe a alguien más. Cuando ya llega a la 10ª persona, llega todo desvirtuado. La 10ª persona hace un mensaje o hace una orden totalmente contraria al mensaje original. ¿Qué color dijo? Azul. El otro, déjame ver. Azul, rojo, verde. Rojo. Se va así el mensaje y se desvirtúa totalmente, y cuando llega se perdió todo. Y termina haciendo todo lo que no le dijeron que hiciera. Pero si prestamos atentamente a la voz de Jehová nuestro Señor, obedeceremos atentamente y al pie de la letra. Y entonces dice él, entonces por cuanto has guardado mi palabra, también te bendeciré, porque te he dicho que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿cómo voy a obedecer las órdenes si no les presto atención? ¿Ah? ¿De qué se habló el mensaje? De algo de Dios. Algo hablaron de la Biblia.
¿De qué se habló el miércoles? De tus descuidos y todos los terribles defectos que vienen o efectos que vienen. Mi descuido me lleva a unos efectos tan negativos, que por estos descuidos, yo te he dicho, si nos descuidamos, podemos perderlo todo. Dios nos puede sanar, pero si no guardamos nuestra salud de la forma propia, perdemos nuestra sanidad. Dios nos puede libertar y de hecho se mantiene continuamente libertándonos, pero si no sabemos guardar nuestra libertad, la perderemos también. Dios nos ha dado finanzas, pero si no las sabemos administrar, no nos podrá confiar más finanzas. Porque la ley del reino de los cielos es esta: si en lo poco eres fiel, te confiaré lo mucho también. Entonces Dios nos ha dado muchas cosas, pero no las hemos sabido aprovechar, ni guardar, ni hacer multiplicar, por lo cual se han desvanecido, han desaparecido. Se ha comprobado en el mundo, mi querida iglesia, que las riquezas de las naciones las poseen unos cuantos de todo el mundo. Y los pobres que no saben administrar las finanzas se quejan y maldicen a los ricos. Y maldicen a los ricos. Y dicen, se roban los ricos más nuestro dinero. Y se roban nuestro dinero. Mira, te digo la verdad. Si los ricos repartieran entre los pobres todas sus riquezas, las riquezas volverían a ellos otra vez. ¿Por qué? Porque ellos las saben administrar. O se quedarían en algunas cuantas manos que las supieran administrar bien. Porque solamente están en aquellos que la saben administrar. Da mi dinero, Señor, y luego te lo da y lo administras mal. Nomás dame tiempo, Señor, dame tiempo para buscarte, y luego te lo da y te vuelves a ocupar en las cosas carnales. Pensábamos que éramos muy buenos, muy santos, muy justos, muy maduros, pero nos damos cuenta que no. Aún, hermano, la iluminación de la palabra de Dios la podemos perder. Porque el Espíritu de Dios nos puede estar hablando y abriendo los ojos de nuestro entendimiento, iluminándonos con la luz de su palabra. Pero si esa luz no la guardamos, entran las tinieblas y nos quitan el resplandor de esa palabra que un día fue iluminación para nosotros. Pero como no la guardamos, la perdimos también. Todo podemos perderlo si nos descuidamos, hermano. Porque hay un ladrón que está activo, nomás mirando a qué hora robarte todo lo que Dios te ha dado. Y hasta si nos descuidamos, perdemos la salvación también. Porque la salvación que Dios nos ha dado está relacionada con la santidad, con la entrega y el compromiso con Dios. Pero mis descuidos, hermano, lo más triste, hermano, a mí me dolió este testimonio. Bueno, todos los testimonios de los que están en el infierno me duelen. Pero el hecho, hermano, de que se escuche en el infierno uno que está cantando alabanzas a Dios. Porque ni aún en el infierno se ha dado cuenta cuán engañado estaba en la tierra. Y sigue cantando alabanzas en el infierno, creyendo que está alabando a Dios, y no se da cuenta que ya está en el mismo infierno. Entonces, ¿pero qué le pasó a ese adorador? ¿Qué le pasó? Nada. ¿Cómo que nada? No. Nomás esto. ¿Qué? ¿Se descuidó? ¿En qué? En su relación sincera con Dios. Pero ¿qué Dios no nos ha dicho que nos guardará y que de su mano nadie nos puede arrebatar? Sí, Dios dijo eso. Y entonces, ¿cómo es que la gente se le pierde? Hermano, el que se va al infierno se va por gusto. Dirás, ¿no es cierto? Sí es cierto. Si Dios nos ofrece todo para no irnos a ese lugar, ¿quién es el que lo rechaza? Nosotros.
Entonces no es por gusto, pues. Sí es por gusto. No, es que yo no me quise ir de verdad. Honestamente no me quise ir allá. No. ¿Qué hiciste para no irte? Y el Señor nos recuerda que nos dio todo para no ir a ese lugar. Y que si estamos ahí es solo por una razón. Porque todo lo que nos evitaba ir a ese lugar, lo rechazamos. Esto se oye muy criminal, pero así es. Así es de que cerrados tus ojos, ten memoria de cuántos descuidos has tenido y sigues teniendo en tu vida diaria. Recuerda, el mandamiento es: vigila y ora continuamente para que no entres en tentación. En otra versión dice: vigilen y oren si quieren escapar. Si quieren escapar. ¿Qué es lo que debo de vigilar, Señor? Tu vida de oración. Pero si yo oro, te estoy hablando de la oración que tiene comunión conmigo. No te descuides en eso. Mira, el Señor dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo retoño que en mí no lleva fruto, lo cortará. Pero todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego les dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les hablé. Permanezcan en mí, porque separados de mí, nada pueden hacer. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Pero el que no permanece en mí, se separa y se seca, y lo toman y lo echan al fuego y arde. Si te das cuenta, eso está escrito en el Evangelio de San Juan 15 del 1 al 7. Si lo observas cuidadosamente, está hablando directamente con los creyentes, porque solo los creyentes son puestos en Cristo. La orden es: permanece ahí donde yo te puse, porque si te descuidas, puedes dejar de permanecer en mí. Y el que no permanece en mí, se separa y se seca. Y cuando se seca, lo echan al fuego y arde. Porque separados de mí nada puedes hacer. Ya estamos en Cristo y se nos ordena: permanece ahí. ¿Cómo, Señor? Vela y ora. Vela y ora. Vigila y ora. Vigila y ora. Estate vigilante en todo tiempo, con tus oídos bien abiertos, con tus ojos bien abiertos, para que disciernas las cosas que te tientan a separarte de mí. Porque si no velas y oras, vendré a la hora que tú no piensas que vendré. Y entonces serás echado con los infieles. ¿Qué nos impide tener esta relación con Dios? Debemos de ser tan aferrados, hermano, en esto de la relación con Dios más que con ninguna otra cosa. Muchos testimonios oía de mis hermanos y de mis hermanas que decían: Dios me dijo, Dios me habló, Dios me tocó. Y yo rogaba a Dios: háblame a mí, tócame, muéstrame. Y Dios me provocaba cantidad de veces aflicción, a celos y a envidia espiritual, porque los oía cómo me decían: Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo.
Y yo rogaba y suplicaba. Y Dios no lo podía escuchar. Ni siquiera podía sentir su presencia. Ni siquiera sentía sus toques. Y cuanto más mis hermanos y mis hermanas decían, Dios me volvió a tocar, Dios me volvió a hablar, me afligía y me volvía a tirar de rodillas y le decía, ¿acaso yo no soy tu hijo? ¿Por qué a mí no me hablas? Y los testimonios me eran constante aflicción. Pero a la misma vez me provocaban a ser aferrado y a decirle, tú dijiste que no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Y dijiste que si yo busco, te tengo que encontrar. Hasta que después de ser tan aferrado, me tienes que enseñar. Y me decían unos, mira el conocimiento que Dios me reveló. Y yo le decía, a mí, ¿por qué no me revelas? Y cuanto más, hermano, Dios me provocaba con sus propios hijos, diciéndoles que a ellos sí les hablaba, me decían, miré un ángel de Dios. Y yo miraba puros demonios en mi sueño. Yo le decía, Señor, ¿por qué yo veo demonios? Y ellos ven ángeles. Déjame ver algo de un ángel tan siquiera. Y venían con más testimonios y me decían, es que Dios nos visitó. Miré una figura, una silueta, una vestidura blanca, uno que parecía hombre, tenía sandalias de oro y resplandecía su rostro. Y yo dije, yo no puedo ver ni una luz siquiera. Pero me aferraba terco y le decía, es que tú no eres hombre para mentir. Yo te buscaré, algún día te revelarás. Porque el que busca halla, ¿sabe, iglesia? El que busca halla. Son leyes del reino. El que toca se le abre y el que pide recibe. Y esta fue la fórmula en realidad que él me dijo. Sigue pidiendo, sigue tocando y sigue buscando. A su tiempo vendrá. Pero cuando vino el tiempo, hermano, ya no sabía ni qué hacer. Ya no sabía ni qué hacer y hasta le preguntaba, ¿qué voy a hacer con todo esto que me estás dando? Ni siquiera estoy en una iglesia, ni siquiera estoy activo en una iglesia. ¿Por qué me estás dando todo esto? Y guardó silencio, solo para comenzar a abrir su boca en este tiempo. Dios te está preparando a ti que te ha llamado. Te está preparando. Escucha muy bien lo que dice su palabra. Los que necesitan de leche espiritual es porque todavía no tienen sus sentidos espirituales ejercitados. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, a los que por el uso tienen ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Lo más grande de Dios y lo más valioso es para sus hijos y sus hijas que se la mantienen día a día ejercitando sus oídos, ejercitando su mente, ejercitando su corazón para con Él. Porque cuando te adiestras a cómo escuchar, porque cuando te adiestras a cómo hablar, porque cuando adiestras tu mente a cómo pensar, entonces Dios ha terminado una obra en ti para que pueda confiarte poco a poco sus tesoros escondidos y sus secretos muy guardados. Todo tiene que ver con qué tanto interés le mostramos a Él en relación a lo que para Él tiene valor.
Nuestros descuidos nos han llevado al estado espiritual en el que estamos. O nuestra vigilancia y permanencia en la oración igualmente nos ha llevado hasta el estado espiritual en el que estamos. No es responsable el diablo y ni tampoco Dios. Es porque no hemos prestado atención atentamente a lo que Dios habla para ponerlo por obra. Pero hoy hacemos un compromiso con nosotros mismos y con el Señor de prestar atención a lo que Dios habla, porque entonces mi mentalidad va a cambiar. Vendré a la iglesia con una mentalidad diferente. Voy a prestar atención atentamente en cualquier persona que sube a orar, en cualquier hermano, niño, joven que habla, a través de las oraciones, o a través de las alabanzas, o a través de la prédica. Voy a mantenerme atento, porque sé que Dios me va a hablar. No sé de dónde, ni qué me va a decir, pero si estoy atento en mi oído, garantía, lo voy a escuchar. Y cuando lo escuche, voy a hacer lo que Él me dice, porque me conviene comprobar si de verdad fue Dios o fue el hombre el que lo habló. Si fue Dios y hago lo que estoy oyendo, entonces se cumplirá su palabra en mí y miraré los resultados de mi obediencia. Así que nos conviene, iglesia, prestar atención atentamente a todo lo que suceda en este lugar desde que entramos por esas puertas a la hora que entremos por esas puertas. Te damos gracias, Padre, porque nos amas. Gracias, Padre, porque nos cuidas. Gracias porque nos sigues hablando, nos sigues instruyendo, nos sigues dirigiendo. Aceptamos tu gracia. Te pedimos perdón por todos nuestros descuidos. Pedimos perdón, Señor, por descuidarnos tanto. Gracias por perdonarnos. Hoy solicitamos de tu favor para que nos ayude a estar atentos, vigilantes, alertas en mantener nuestra relación contigo. Danos discernimiento de todas aquellas cosas, aun aquellas cosas buenas que nos tratan de separar de nuestra relación contigo. Y que tu Espíritu nos dé las alertas, las voces de alerta cada vez que hay peligro para alejarnos de Él. Que nos des discernimiento para discernir cuando tú nos estás hablando. Danos la fuerza para poner por obra lo que tú nos dices. Nosotros te agradecemos por tu fidelidad, por tu paciencia, por tu tolerancia y porque siempre tienes una palabra fresca para nosotros. En el nombre de Jesús reconocemos que solo tú mereces la gloria y el reconocimiento, el honor y la sabiduría por siempre. En el nombre de Jesús, para ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo reconocimiento y todo honor, porque todo lo bueno siempre proviene de ti. Y a ti, Señor, solo a ti damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.